Bienvenidos una vez más a Aburrido y con Internet, la sección de Lechubiza en la que cada semana platico con ustedes sobre alguna película y en esta ocasión quiero traer una película retro. Si yo les hablara acerca de una película que junta lo mejor del film noir, lo mejor de las historias de Hollywood, una gran conspiración, la corrupción en Estados Unidos y sobre todo una serie de plot twists que nos mantienen al filo del asiento, ustedes podrían pensar en muchas. Pero además, la película de hoy nos trae un casting sin precedentes y que plantearía las bases de los multiversos cinematográficos. El día de hoy, en Aburrido y con Internet, ¿quién engañó a Roger Rabbit? Ya saben cómo funciona esta sección en el canal, voy a hacer primero un pequeño resumen sobre la película, después les daré algunos datos curiosos, que en este caso hay bastantes, y por último las sensaciones sobre esta que es probablemente una de mis películas favoritas de la historia. Empecemos por la trama, es muy sencilla y de hecho es una de las primeras cosas que me llaman la atención. Tiene un ritmo muy rápido, desde un inicio nos muestran el problema, el contexto en el que nos encontramos y arrancan las carreras de nuestros protagonistas por resolver estos problemas. Nos situamos en los estudios de Hollywood de los años 40, la época de oro de estas producciones y de estos estudios. Pero en este universo conviven tanto los actores y las actrices del mundo normal, del mundo real, las personas físicas, como los dibujos, las caricaturas de las principales casas productoras de este tipo de cine. Estamos hablando de Warner, estamos hablando de Disney, estamos hablando de Paramount, etc. En este tenor nos encontramos en la grabación de una película donde participa Roger Rabbit junto al bebé Herman. Roger Rabbit no está teniendo la mejor de sus épocas como actor, dado que tiene bastantes problemas familiares, principalmente en su relación con su esposa Jessica Rabbit. Existen los rumores de que Jessica engaña a Roger con alguna persona y por esto Roger no logra concentrarse del todo en su actuación, así que el estudio, en este caso el presidente del estudio, el señor Maroon, contrata al detective Eddie Valiant para que investigue de una vez por todas con quién está Jessica engañando a Roger y que le muestren la verdad al conejo, para que se decida a divorciarse finalmente y así pueda enfocarse de nuevo en la actuación. Eddie Valiant es un detective que toma el caso pero que en realidad no le encanta la idea de trabajar en asuntos de caricaturas y dibujos y más adelante sabremos por qué. Y rápidamente rastrea a Jessica Rabbit hasta un club nocturno donde normalmente se presenta. Este club nocturno es una de las mejores demostraciones de cómo mezclan este universo. Tenemos por un lado un club que es exclusivo para el consumo de los humanos, pero que está atendido y protagonizado por caricaturas, desde pingüinos atendiendo como meseros, un pulpo atendiendo la barra o los mismos shows son de caricaturas. Y vemos inclusive cuando llega Eddie a este club un duelo entre el Pato Donald y el Pato Lucas en piano. En las mesas de la primera fila, Eddie se encuentra con el señor Acme, ¿sí? El mismo de marca Acme, todo es marca Acme, como en las caricaturas o como en los dibujos animados de hace mucho tiempo. Aquí todo en la película es marca Acme, nos presentan a esta persona como la gran mente creativa y aunque un poco como si fuera al nivel de Walt Disney, pero también mencionan a Walt Disney dentro de la película, entonces hay muchos genios creativos al parecer aquí. El señor Acme está muy atento del siguiente show que será el de Jessica Rabbit y está demasiado atento, un poco sospechoso qué tan atento está. Ante esto, Jessica hace su show, un show, la verdad, no estoy tan seguro de qué tanto era esto para niños cuando salió, un show que honestamente, si no fuera una caricatura, la película se habría ido inmediatamente al B15, porque es bastante, ¿cómo decirlo?, provocativa Jessica en la manera en la que hace su espectáculo. Además la manera en la que está dibujada y todo, hace como una emulación a las femme fatales del cine noir de Hollywood, pero también un poco a ciertos dibujos como Caperucita Roja en el corto con el lobo, en este clásico donde le está aullando. Al terminar el show, Eddie sigue a Jessica hasta su camerino, donde se da cuenta que el señor Acme la sigue para tener un momento a solas con ella. A Eddie lo corren, pero logra pararse un poquito en unos cajones para asomarse por la ventana y tomar unas fotografías del acto que demostraría que efectivamente Jessica está engañando a Roger Rabbit. Y Jessica estaría cometiendo el más impuro de los actos con el señor Acme. Estarían jugando bomboncito, un juego de manos. Cuando le muestran estas imágenes a Roger, Roger enloquece en una depresión porque Jessica solo jugaba bomboncito con él. Era un juego que los unía. Y para que se le pase un poco el trago amargo, le dan un pisto y descubrimos que el pisto le hace muy mal a Roger. No sé si a todas las caricaturas, pero a Roger sí le hace mucho mal.
El conejo escapa envuelto en furia y Eddie dice, bueno, pues yo ya terminé mi trabajo, yo ya terminé mi jale, ustedes hagan lo que quieran. Se va de nuevo a su despacho, se pone bien pedo y no sabemos nada hasta la siguiente mañana, donde va un teniente de la policía a buscar a Eddie y le informa que el señor Acme ha muerto, el principal sospechoso es Roger Rabbit y está en fuga. Eddie va junto con el teniente a los estudios Acme, donde al parecer fue encontrado el señor Acme, y descubrimos que fue asesinado dejándole caer un piano directamente en la cabeza. En el mismo lugar, Jessica está siendo interrogada por la policía y llega a escena el juez Doom, quien se nos plantea como uno de los principales villanos de esta película por la manera en la que está inmiscuido con todo en la ciudad. Nos dan a entender que compró su cargo de juez de manera un tanto corrupta y trabajan para él una serie de comadrejas, pues haciendo las chambitas de juez corrupto normal. Pero el juez Doom está al acecho de quién mató al señor Acme. ¿Por qué? Porque de eso dependen muchas cosas. Acme dejó un testamento donde no estaba del todo claro a quién le heredaba Bujolandia, donde vivían estas caricaturas, y todos los artefactos, etcétera, del mismo señor Acme. Eddie dice, este pedo no es mío, se regresa a su despacho, pero ahí encuentra al bebé Herman, el del principio, que le dice, ¿sabes qué? Alguien le está poniendo un 4 a Roger y él no fue, no hay manera de que lo haya matado. Al entrar a su oficina se da cuenta que Roger ya está ahí porque preguntó a algunas personas cómo podía encontrar a Eddie, porque Eddie tenía fama de ayudar en tiempo anterior a las caricaturas con sus asuntos legales o criminales. Y lo hacía junto con su hermano, Teddy. Tenían un despacho conocido como Valiant y Valiant, donde ayudaban a este tipo de caricaturas. Ahí nos explican que hace unos 5 años el hermano de Eddie falleció, aparentemente en un incidente que involucró a una caricatura como el principal sospechoso, y desde entonces Eddie está sumido en una depresión que le involucra alcoholismo, que le hizo ya no trabajar más con caricaturas, alejarse totalmente de ese mundo. Pero ahora estaba entre la espada y la pared con un Roger en su oficina que le incriminaría por tenerlo escondido ahí o alejarse completamente de esa vida. Después de esto, la película nos muestra un poco la persecución, las investigaciones del juez Doom y las comadrejas para encontrar a Roger y Eddie. Eddie y Roger se van dando cuenta de cómo todo esto ha sido una conspiración por parte de otros estudios, por parte del gobierno, por parte de empresas malignas que se quieren asociar. Se dan cuenta que Maroon está inmiscuido, pero cuando van a interrogarlo alguien lo asesina, así que ya no pueden saber qué onda y Eddie no tiene otra opción más que entrar a Bujolandia. Vemos todo el universo de los dibujos ahora sí al máximo, todas las caricaturas, todas las propiedades intelectuales que te puedas imaginar, todos los monitos de caricaturas o de dibujos animados que has conocido en tu vida están ahí, inclusive escenas icónicas y que cuando la volví a ver me pareció que ahora sería imposible de lograr, como una escena donde salen Mickey Mouse y Bugs Bunny al mismo tiempo platicando con Eddie. Cuando Eddie en Bujolandia va corriendo hacia un callejón donde al parecer está a punto de atrapar a Jessica, Jessica se voltea, le apunta con un arma y le dice, Eddie, agáchate que te voy a matar, pendejo. Y descubrimos que quien le quería disparar a Eddie era el mismísimo juez Doom, que no es ningún spoiler y no es ningún plot twist, porque no mames, este güey se ve como el malo de la película desde que nos lo presentan. No hay manera de que ese güey no fuera el malo, tiene cara de malo, tiene nombre de malo, tiene todo de malo. Doom escapa, ellos lo persiguen en un taxi animado, porque pues este tipo de cosas pasan en esta película, pero al final tienen un accidente donde Doom los captura y los lleva hasta la fábrica de Acme. ¿Por qué? Una, porque quiere matarlos obviamente, y dos, porque ese día a la medianoche, por temas legales que no entiendo y que no era importante que explicara en una película para niños, las empresas y toda la propiedad del señor Acme pasarían a formar parte de la empresa Hoja Trébol, la que les dije que estaba adquiriendo todo en Los Ángeles, pues en realidad era propiedad del juez Doom, no podía saberse. Aquí viene la super pelea final entre Eddie, Roger, el juez Doom, las comadrejas, que involucra muchos chistes, rutinas musicales, el gran, spoiler, plot twist de que el juez Doom todo este tiempo fue una caricatura como con un traje de hule de un humano y termina por ser aplastado en una de las escenas más tétricas que un niño en los 80s y 90s pudo haber visto y que de hecho una de las que más me perturbaron en las películas que vi recientemente. Sí está muy creepy ese pedo. Y pues todo termina con las comadrejas muertas, ya que Eddie las hizo reír hasta morirse. Es algo que nos dicen en toda la película, no vayan a morirse de la risa, es un peligro para las caricaturas. Eddie se da cuenta de eso y hace un número musical que las hace morirse de risa, literalmente. Doom también muere, entre que lo aplastaron y que le echaron ácido, que al parecer mata a las caricaturas y que se ve bastante perturbador si sabes historias como de crimen organizado donde eso sí pasa. Y descubrimos al final el testamento del señor Acme, que estaba escondido en una carta que Roger le había escrito a Jessica. Y en este testamento el señor Acme le deja todo a las caricaturas, todo Bujolandia es para estas pequeñas creaciones, porque resulta que es un gran hombre y que realmente nunca estaba engañando a Roger y no tenía una aventura con Jessica, simplemente fue forzado por Maroon para hacer todo eso. Acme queda muy bien parado, que igual
Sí se veía como un viejo cochinote cuando salía con Jessica, entonces yo no le creo del todo. Esa es la historia, básicamente. Es una historia muy bien hecha, con un ritmo muy bueno. Realmente la película dura 1 hora 40 más o menos y no se siente, pasa muy rápido. Gran trabajo de los guionistas. Y ahora pasemos con un poco de los datos curiosos, porque esta película fue un pedo hacerla. Recordemos que son finales de los 80s. Hacer una película de esta magnitud, donde vemos la combinación de live action con animaciones, y no animaciones 3D ni CGI, animaciones de las de caricaturitas, güey, a un nivel impactante, un nivel de neta, qué hueva hacer eso. Empecemos por el cast. Eddie Valiant, interpretado en la película por Bob Hoskins, pudo haber sido interpretado por muchas otras personas. El estudio y el director Robert Zemeckis consideró, por ejemplo, a Harrison Ford, a Robert Redford, a Jack Nicholson, pero al final se deciden por Bob Hoskins, que me parece una muy buena elección. El tipo lo hace muy bien en esta película, sobre todo considerando que el 70% de la misma estaría hablando contra el viento y las paredes. Ahora, hay que entender que para hacer esta película se requiere mucho dinero y por lo tanto el estudio no estaba tan seguro de invertirle. La única razón por la que le dieron luz verde y por la que le creyeron ciegamente a Robert Zemeckis es porque el guión, la historia y la idea en general tenían la bendición de básicamente Dios todopoderoso del cine en los 80s y 90s, el mismísimo Steven Spielberg. Y si Steven Spielberg dice que va a funcionar, Steven Spielberg tiene razón, y la verdad no los culpo. El güey hizo todo bien en esa época, el güey era el rey Midas del cine. Otro dato del cast, por ejemplo, es que Tim Curry audicionó para ser el juez Doom, pero él era demasiado terrorífico y terminaron eligiendo a Christopher Lloyd, quien también ha salido, por ejemplo, en Volver al Futuro como el Doc Brown. Está medianamente inspirada esta película en una novela anterior que se llama ¿Quién censuró a Roger Rabbit? Pero realmente muy poquito, porque esa novela se va a un tema muy turbio, muy turbio. Aquí realmente solo toman como a los personajes iniciales, la idea principal, y cuando estaban haciendo el guión había varias versiones de lo que querían hacer con ello. Unos involucraban a Jessica siendo la asesina, inclusive al bebé Herman siendo el villano de todo, que hubiera estado muy cagado ver eso, porque es un bebé que fuma y que es súper puercote y así. Ahora, como esta película tiene todo el tiempo a dibujos animados conviviendo con personas, era un pedo. ¿Por qué? Porque los dibujos animados hasta esa época todavía se veían un poco en el fondo nada más. Una de las maneras en las que solucionaron esto son dos genialidades técnicas. Producto de Robert Zemeckis, producto claro de Steven Spielberg, pero también un producto de una de las mentes más brillantes y que pasa medio desapercibida de esta película, que es Richard Williams. Richard Williams da la recomendación de que las tomas se hagan con la cámara constantemente en movimiento. Esto ayudaría a que no se vean planos los dibujos animados, y además es el que se planteó el objetivo de que las figuras animadas tuvieran tres cosas: que fueran muy realistas, y eso lo lograban porque tenían los mejores animadores y caricaturistas del mundo; que además también influyera la luz normal de una película en las caricaturas. Esto no lo podían lograr como hoy se logra con un programa que te hace una simulación de la luz, sino que era literalmente imaginar a la hora de estar dibujando dónde estaban puestos los focos del set. Está brillante este pedo. Y obviamente poder representar tanto a las figuras que se crearon para la película como darles justicia a los personajes más famosos de los estudios que prestaron los derechos para la misma. Y esto fue un poco un pedo. Por ejemplo, para que Disney y Warner aceptaran participar, una de las condiciones era que sus personajes más importantes estuvieran al mismo tiempo en pantalla. Por eso vemos un duelo de piano donde están al mismo tiempo el Pato Donald y el Pato Lucas. O por eso vemos la escena donde caen en paracaídas al mismo tiempo Mickey Mouse y Bugs Bunny. No podían estar ni más ni menos que la competencia. Aún así, por todo el recorte de presupuesto y los tiempos para entregar la película, no pudieron entrar personajes como Popeye, Tommy Jerry y el Gato Félix, que iban a estar inicialmente en la misma. Para que la película fuera lo más realista posible y que no se viera como otros intentos de mezclar dibujos animados con personas reales, se crearon robots animatrónicos, o lo que conoceríamos después como animatrónicos, para que los actores tuvieran una referencia de dónde dirigir la mirada sobre todo, y que se vea mucho más realista de lo que inclusive muchas películas más recientes se ven. Y todo este trabajo dio un resultado de 82,000 cuadros animados. Disney se puso a reclutar a cada animador del planeta. Había neta gente en Londres, en Alemania, en Estados Unidos obviamente, inclusive estudiantes de artes que estaban contratados para rellenar los dibujos porque necesitábamos entregar esto a tiempo, y son un chingo de dibujitos. Con todas esas complicaciones, con todo ese trabajo que implicó, y aún cuando era un momento en el que los estudios de Disney no estaban teniendo tan buenos resultados, recordemos que acababan de sacar Bernardo y Bianca, que no es precisamente el mayor blockbuster del estudio, le decidieron invertir $70 millones a la película, volviéndola una de las más caras de los 80s. ¿Funcionó? Bueno, convirtieron $70 millones en $329 millones, entonces sí, funcionó un poco. Una vez más, Steven Spielberg lo logró.
Seré muy breve con el tema de mis sensaciones en la película. La película es brillante. No nada más por la proeza técnica que ya explicaba, porque hacer esto en esa época con todo en contra era muy complicado, pero se tenían que juntar estas mentes brillantes, la disposición del cast y una gran historia para que funcionara. En lo técnico es de las cosas más impactantes que van a ver en su vida si entendemos el contexto en el que se hizo. Además, la historia por sí sola es muy buena. Simplemente piensen, si yo les propongo una película que se centre en el Hollywood de la época de oro, donde uno de sus actores tiene una crisis existencial por una relación sentimental que probablemente lo están engañando, y un detective con problemas de alcoholismo es el encargado primero de demostrarle que lo engañan y luego de ayudarlo a demostrar que no es el culpable de un homicidio que involucraba al amante de su esposa, para al final descubrir que todo esto es producto de actos de corrupción que quieren convertir a Los Ángeles en algo que le quita su esencia. Es una historia para premios, nada más que el protagonista era un conejo y por lo tanto no la habrán tomado tan en serio, pero en realidad el guión es brillante, el ritmo es muy bueno, el cast es preciso, inclusive las personas que prestaron la voz para los personajes animados, no nada más es que fueron y hablaron, sino que se metían en personaje, lo hicieron perfecto. La música es buenísima, de verdad. No dejen de ver Quién engañó a Roger Rabbit. Si eres un fanático de los dibujos animados, de las caricaturas, te va a gustar. Si te gusta el cine en general, te va a gustar. Es una gran introducción, por ejemplo, al film noir. ¿Por qué? Porque no es film noir tal cual, pero es una historia de detectives clásica. Y lo único que hay que considerar es que, pues a pesar de que está en la plataforma de Disney, pues tal vez no es para los niños más pequeños de la casa, pero una vez que crezcan un poquito, les va a encantar. Es una película brutal. Sin duda está en la lista de mis películas favoritas de todos los tiempos y por eso me di a la tarea de verla, repasarla y descubrí que había mucho para platicar aquí con ustedes, pero ya saben, lo importante no es tanto lo que yo opine, sino lo que ustedes opinan. ¿Ya vieron Roger Rabbit? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Si hiciéramos una versión actual de Roger Rabbit, ¿a qué personajes animados les gustaría ver ahí? Creo que hay muchas oportunidades. Creo que personajes como Rick y Morty, los personajes de Hora de Aventuras, me pongo a pensar inclusive en personajes como los de Mansión Foster, como los de Los Chicos del Barrio, o personajes más nuevos de Disney como Tarzán, Elsa, Mulan, etc. Pero no sé si la quiero, porque la magia de que esta película tenga más de 30 años, funcione tan bien y hayan hecho una proeza técnica, me hace pensar que es una en un millón y está bien que así se quede. Una de las mejores películas de la historia. Quien engañó a Roger Rabbit.